Ahí está activado el micro. Correcto. ¿Volvieron todos con el mate? Bien. Por lo menos. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a la segunda parte del curso, que son las famosas IMEs. En realidad nadie le dice por las siglas, simplemente usó la sigla para ahorrar un poco de espacio en los textos, pero vamos a ver un poco más de imágenes multiespectrales, si bien vamos a volver a rever conceptos que ya vimos en la primera parte y lo vamos a ir enganchando con otros conceptos. O sea, en primer lugar, que la característica que definía la imagen multiespectral era la capacidad, la resolución espectral o la capacidad de tomar múltiples imágenes en distintas partes del espectro, que esas imágenes habíamos dicho que se denominaban bandas. Entonces, por lo general, los satélites o los sensores multiespectrales, porque pueden estar montados también en aviones o en drones, toman bandas en el azul, verde, el rojo, infrarrojo cercano. La mayoría también toma alguna en el infrarrojo medio o infrarrojo de onda corta y algunos en el térmico. Por lo general, esta cantidad de bandas está asociada también a la resolución espacial, al tamaño del píxel, porque hay un compromiso en la cantidad de información que puede manejar un satélite y transmitir a Tierra, que es principalmente una limitante. Entonces, cuando son imágenes de alta resolución, suelen tener menos bandas, pues un satélite en cada órbita tiene solo 10 minutos para comunicarse con la estación terrena para transmitir los datos. Entonces, en lo general, hay menos bandas en satélites de mayor resolución espacial. Entonces lo que habíamos visto es que del espectro, un sensor multiespectral toma diferentes imágenes que si las vemos en forma individual son imágenes en escala de gris, donde va de negro, o sea, de un color oscuro que es un valor bajo de reflectancia, en este caso en el azul, y los colores claros son valores altos de reflectancia, en este caso en el azul, en este caso para el verde, para el rojo. Y acá vemos que la imagen tomada a la banda del infrarrojo cercano es mucho más luminosa, mucho más intensa en brillo que estas tres que eran de la parte visible. Y de las tres del visible, la del verde es un poco más clara que las otras dos. O sea, esto se debe a que en el visible el verde es un poco más la reflectancia en vegetación, porque la mayor parte del área de la imagen esta es vegetación, y el infrarrojo cercano vemos que es mucho más el reflejo que tiene la vegetación ahí, por eso es mucho más brillosa esa banda. Y bueno, el infrarrojo medio baja un poco, pero sigue siendo muy intensa. Bueno, entonces cada una de esas imágenes son bandas y una imagen multiespectral es la suma de todas esas bandas. Para visualizar las imágenes multiespectrales, lo que nosotros tenemos es de todas esas bandas la posibilidad de usar los tres canales de color primario y podemos darle cualquiera de esos tres canales a tres bandas de nuestra imagen. Es decir, por ejemplo, si yo la banda 1, que en este caso fue tomada en el azul, le doy color azul, la estaría viendo así. Si a la banda 2, que fue del verde, le doy verde, la vería así. Y si la banda 3, que fue tomada en la parte roja del espectro, le doy color rojo, la veo así. Pero claramente nosotros no vemos individualmente las bandas coloridas, sino lo que vemos es la combinación de esos tres canales. Y cuando nosotros respetamos asignarle el color que corresponde a la longitud de onda o a la parte del espectro en que fue tomada esa imagen, como en este caso lo que fue tomado en el azul le dimos azul, lo que fue tomado en el espectro verde le dimos verde y lo que fue tomado en rojo le dimos rojo, el resultado va a ser una imagen en color verdadero. O sea, va a ser una imagen que se va a ver
de colores similares a los que veríamos si sobrevolábamos esa superficie. ¿Por qué similares y no iguales? Bueno, porque los sensores no toman exactamente igual la banda azul, verde y roja que lo que podríamos ver nosotros, porque está toda la atmósfera de por medio y por otros factores más. Para interpretar los colores, lo recomendable es usar el triángulo de colores, o sea, y poner las bandas que hemos asignado a cada color. Entonces nosotros vamos a saber que si vemos más azules porque hay mucho reflejo en la banda 1, que sería en este caso la del azul, y poco en las otras. Y así nos podemos mover en este espacio de colores donde si las tres tienen un valor alto, lo que nos va a llevar es a un color blanco en la composición y así nos podemos mover dentro del espacio. Pero una de las cosas interesantes que tiene las imágenes multiespectrales es que podemos salirnos del color verdadero. O sea, en este caso voy a hacer solo un cambio, voy a usar el azul con color, o sea, la banda del azul en color azul, pero en la banda del verde le voy a poner el infrarrojo cercano. Y le voy a dar rojo a la banda del rojo. O sea, solo modifico a quien le asigné el color verde. Ya vemos que esta imagen se ve mucho más intenso el verde, porque proviene de una imagen que había comentado recién que tiene más reflectancia en lo que es vegetación, y la mayor parte de la superficie de esta imagen es vegetación. Entonces, cuando vemos la composición de esa imagen, estamos viendo colores más resaltados, contrastes más resaltados entre distintos tipos de vegetación, entre distintas situaciones de vegetación y entre situaciones de suelo y vegetación o agua, por las características que tiene la firma espectral. Y bueno, nuevamente el triángulo de colores, donde aquí arriba, en el color verde, estamos asignando que lo que estamos viendo es la banda 4. Entonces, toda la coloración verde intensa se debe a altos valores de reflectancia en la banda 4, o sea, el infrarrojo cercano. Entonces, eso nos permite a nosotros generar muchas composiciones y hay mucha documentación que refiere a qué composición de color es recomendable para cada uno o para las distintas cosas que querramos ver, identificar o interpretar. Acá pongo a modo de ilustración 3 combinaciones, donde una es color verdadero, que puede servir para empezar a interpretar cosas cuando uno todavía no tiene el ojo afinado, pero luego ante la detección no se utiliza, teniendo la posibilidad del infrarrojo. O sea, yo no miro una imagen en color verdadero hace más de 10 años, pero uno se acostumbra a ciertas combinaciones de banda, y siempre cambiar de una u otra requiere un esfuerzo de reacostumbramiento. Entonces es como que según lo que uno haga, conviene acostumbrarse a alguna combinación que sea útil para ese fin. Entonces, por ejemplo, a más nivel de detalle, esta es una imagen Sentinel, que como les decía, está en color verdadero, que si yo miro en el triángulo, ¿qué pasó? La banda del azul está con color azul, la banda del rojo está con color rojo y la banda del verde está con color verde. Esto se denomina RGB 432 en Sentinel. ¿Por qué? Porque en Sentinel la banda 4 es la roja, la banda 3 es la verde y la banda 2 es la azul. Pero hoy en día también se está empezando a usar, en vez de poner el número, que a veces es confuso porque el número de banda cambia de un satélite a otro, se está usando denominaciones como esta, RGB, que viene de rojo, verde, azul en inglés. O sea, estas 3 siglas determinan el color y esto, a continuación, las 3 bandas que he asignado. O sea, coinciden en este caso porque color verdadero tiene que coincidir en el canal rojo la banda del rojo, en el canal verde la banda del verde y en el canal azul la banda del azul. Bueno, lo podríamos poner también en castellano. Entonces lo que estamos viendo en color azul es lo que acá tengo firma espectral de hoja ancha y de conífera, que tampoco es situación de acá, pero es una firma general de coníferas y hoja ancha, que
se condice con lo que ocurre aquí. Entonces nosotros vemos que tenemos en esta imagen tanto montes nativos, plantaciones de eucaliptus y forestaciones de pino. Entonces tenemos especies arbóreas de hoja ancha y coníferas, y las diferencias son poco notables en la imagen porque estamos usando este sector del azul, verde y rojo, donde las firmas espectrales de ambas son muy parecidas. Sin embargo, si yo cambio el infrarrojo en el color verde, le asigno el infrarrojo cercano, en vez de poner el verde, yo estoy moviendo esta banda de color verde a la posición del infrarrojo cercano, donde la diferencia entre una conífera y una latifoliada es muy elevada. De hecho, esa diferencia es más que lo que hay de reflectancia total en el rojo o en el azul. Entonces, yo estoy marcando la diferencia en los colores verdes entre las coníferas y las latifoliadas, por ejemplo. Pero también esta diferencia se va a dar en vegetación en crecimiento y vegetación que no está en crecimiento. También esta diferencia se da en vegetación estresada y vegetación sana. Entonces el infrarrojo cercano, o sea, una de las primeras combinaciones así bastante fácil de amigarse es hacer esto. Simplemente dejar el azul y el rojo en su lugar y darle verde al infrarrojo cercano, que algunos de estos también le denominan falso color verdadero porque la vegetación se sigue viendo verde. A mí no es una denominación que me guste, pero tiene su motivo. Entonces tiene cierta similitud, claramente nuestros suelos no son de este color fucsia, pero hay cierta relación entre los colores de la imagen y la realidad, pero resaltada por las diferencias que nos da el infrarrojo cercano. Ahora, ustedes me dirán, si yo miro en este triángulo de colores, no veo verdes oscuros. Veo verdes intensos, rojos intensos, veo amarillo, cian, magenta y blanco. Pero es que esto en realidad tiene una tercera dimensión, es una dimensión hacia abajo, podemos decir, que es a medida que va perdiendo brillo en todas las bandas o en alguna de las bandas se va oscureciendo ese valor. Esto sigue siendo un verde, pero está oscurecido. Entonces, en realidad es bastante más complejo que este triángulo de colores porque son infinita cantidad de planos que pueden ser horizontales o oblicuos dentro de este cuerpo tridimensional de colores. Pero bueno, entender que la mezcla se da con esto ayuda, me parece, a la interpretación, y después, a medida que perdamos brillo en las bandas, nos vamos a ir simplemente a colores más oscuros dentro de esta combinación. Bien, esto lo habíamos visto, la resolución espacial, que era el tamaño que tiene el píxel con medidas del terreno, que nos va a definir el nivel de detalle que podemos tener de la imagen. Entonces aquí algunos ejemplos simplemente ilustrativos de cómo se ve una imagen, por ejemplo, una imagen Sivers, una china brasileña, del Sivers 4, sensor WFI con 64 metros de tamaño de píxel. Una Landsat 8, que también la Landsat 9 tiene las mismas características, 30 metros de tamaño de píxel. Todas las imágenes son de la zona del lago Uruguay. Después una Sivers 4, pero con el sensor MOX, que trabaja en 20 metros de píxel, y vamos viendo cómo el nivel de detalle se va incrementando. Una de las imágenes que más usamos nosotros, Sentinel-2, con 10 metros de resolución. La imagen tal vez más conocida, bueno, esto después lo abordo de vuelta, pero son entre Sentinel y Landsat a nivel mundial. Pero hay satélites también bastante desconocidos como Sivers chino-brasileño, que están disponibles de forma gratuita y tienen imágenes muy interesantes. Imagen Sivers en 10 metros de resolución y esta en 5 metros. Hay de mayor resolución incluso en el satélite brasileño. Pero esto como a modo comparativo, en todas estas primeras 4 tenemos la misma combinación de bandas, donde el infrarrojo está con color verde. En la Sivers
PAN no tiene la misma porque no tiene las mismas bandas la imagen, entonces no pudo ser la misma combinación. Y esta es una imagen pancromática, o sea, son imágenes que se proveen en escala de grises con mayor resolución. O sea, es el mismo satélite, pero con una imagen pancromática para tener más detalle de píxeles. Después volvemos sobre eso también. Otras imágenes, la mayoría de ellas comerciales, en realidad todas comerciales. O sea, las anteriores eran de disponibilidad gratuita, estas son para adquirir con compra. Ahora voy a aclarar después que hay posibilidades de no pagar, pero legales. Blackbeard de 5 de resolución, la imagen Planet que está en 3 metros. Bueno, esta imagen es una que por un convenio con una institución hay una disponibilidad de una vez al mes, una imagen que es lo que tiene es que por ahí no tenemos el dato de la fecha exacta de la imagen, es un promedio o el mejor del mes, entonces, pero está disponible en 3 metros de resolución una vez al mes. En Engine, lo van a poder ver en Engine. Después imágenes iconos, en este caso realzada a 1 metro, ahora voy a explicar qué realce es esto, y esta imagen GeoEye que fue y creo que sigue siendo como la imagen más usada por Google Earth, pero que en realidad es una imagen comercial, uno la puede adquirir y la diferencia que tiene que cuando la compras tenés la banda del infrarrojo y podés ver detalles que en el visible no los ibas a notar, con 50 centímetros de píxel. El tema de que no siempre todas las bandas tienen la misma resolución. Ahora vamos a entrar en detalle en alguna otra. Después está la resolución temporal, que la resolución temporal es lo que también se denomina periodo de revisita, es cuánto tiempo necesita una plataforma para poder capturar una nueva imagen. Y poder capturar, o sea, una posible captura se refiere a que técnicamente es posible. Ahora después va a depender de que climáticamente también sea posible, por ejemplo, que no haya cobertura de nubes, o hay casos de satélites donde no toman automáticamente imágenes, sino si hay un pedido. Pero la resolución temporal de una plataforma está dada por básicamente cada cuánto observa un mismo punto de la Tierra. Y acá puse la ficha del satélite chino-brasileño porque parece muy interesante para explicar esto, porque en una misma plataforma, o sea, un mismo satélite, de estos satélites de 2 toneladas todavía, porque hoy la tendencia es fabricar satélites pequeñitos, tiene varios sensores. Y si bien la órbita es la misma, podemos ver que, o sea, tenemos sensores de baja resolución que son 64 metros de píxel. Esa va a poder tomar cada 5 días una imagen del mismo lugar. Pero si nos vamos a una resolución media de 20 metros de píxel, cada 26 días va a poder tomar una imagen del mismo lugar, y en una alta resolución, la de 5 metros, cada 52 días. Y esto está explicado por este gráfico que está de arriba, es que el ancho del barrido del escáner o del barredor, del sensor, digamos, es menos resolución, es más ancho el barrido, entonces con menos pasadas cubre más superficie, entonces puede repetir más rápido la observación. Entonces aquí algunos ejemplos de periodos de revisita, que en realidad el primero está marcado en gris, porque técnicamente no es un periodo de revisita, pero sí es una resolución temporal, porque GOES-R toma una imagen cada 5 minutos, pero es geoestacionario, no está orbitando, o sea, que técnicamente está permanentemente viendo el mismo lugar del mundo y puede tomar imágenes prácticamente constantes, pero está programado para tomar cada 5 minutos una imagen. Pero vemos que el tamaño del píxel va entre los 1000 y los 8000 metros. O sea, estamos hablando de resoluciones espaciales pero muy bajas. A medida que vamos disminuyendo, aumentando el tiempo
o disminuyendo la revisita. Por ejemplo, tenemos los satélites MODIS, que son 2. Entonces, estos son constelaciones que están sincronizadas para disminuir el tiempo de revisita. Esta constelación toma cada 1 o 2 días, no es constante, no es heliosincrónica, o sea, no está sincronizada con el Sol, entonces a veces tenés un periodo distinto en cuanto a los días en que tomó. Y tiene una imagen que va entre los 250 a los 1000 metros de tamaño de píxel. Seguimos hablando de píxeles muy grandes. Cuando vamos a la constelación de Sentinel, hablamos de 5 días con los 2 satélites A y B. Ahora está en órbita el C. No sé si ya entró a estar operativo, pero a partir de que el Sentinel C esté operativo, este periodo de revisita va a bajar a 2 o 3 días. Pero sumando 3 satélites en ese caso. Y ahí sí ya tenemos un píxel de 10 metros en las imágenes de mayor resolución, hasta 60 metros en las de menor resolución de ese satélite. Bueno, el ejemplo de Sivers que veíamos recién, entre 20 y 40 metros de resolución, tiene cada 25 días una imagen. O si toma en 5 metros de resolución, cada 52 días recién toma una imagen de un mismo punto. Y esto nos da también una pauta de que, o sea, las imágenes además son estrechas, son muy poca el área que cubre. Entonces, si queremos cubrir una superficie grande, una provincia, demora mucho tiempo en lograr una cobertura completa, más considerando, por ejemplo, una zona como Misiones, que tenemos nubosidad, tenemos muchas precipitaciones. Me acuerdo que ya hace muchos años que había pedido un presupuesto y como que en un año no me podían garantizar tener cobertura completa, pero hace como 10 años de eso mejoró muchísimo, pero mayores resoluciones siempre tienen ese inconveniente de que tienen pasadas más chicas y demoran más en hacer coberturas grandes. Una cosa que hay que tener en cuenta y que es clave en la teledetección es el efecto de la fecha de la imagen. Estamos viendo la resolución temporal, no sé qué tal. ¿Ah, no pasó? Pasó, pasó. Y ahora estamos viendo una tablita. No, hay 2 imágenes. Ahora sí. Ahí. Tienen que moverlo un poquito. Bien. Volvió. Compartir. Es que raro. Está ahí, está metiendo. A ver si... no sé si ahí va a funcionar. Porque... ¿Tiene una imagen arriba y una abajo? Sí, pero estamos viendo tu PowerPoint. ¿Cómo? Tu PowerPoint está bueno. No se presentó. Tengo que presentar primero, entonces. 5. El tap. No, tenemos que quitarle de abajo. Sí. Vale. Pues ahí es fácil de compartir. Sí, así lo vemos todo. No es fácil compartir, se hace compartir. Y si no... ¿Ahí? Sí. Yo sí, yo voy. Bien. Para cualquier fenómeno que tenga algún cambio en el tiempo, es clave conocer el comportamiento para decidir la fecha de la imagen. Y la vegetación en general tiene cambio en el tiempo. Donde las estaciones son más marcadas, el cambio será más marcado. Donde las estaciones son menos marcadas, el cambio será menos marcado. En este ejemplo,
tengo una imagen de verano y una imagen de invierno, mostrando zonas de bosque nativo, plantaciones forestales de pino, eucaliptus, zona de pasturas y algo de agricultura. Y podemos ver claramente que en la imagen de verano se diferencian las superficies oscuras, o sea, por ejemplo, este área tiene 2 manchas oscuras, me cuesta encontrarlo en esta otra imagen. Prácticamente no se diferencia, son coníferas que conceptualmente son fáciles de diferenciar, sin embargo, si agarro una imagen de invierno, se confunden. Otro aspecto que podemos ver es, por ejemplo, si comparamos las pasturas de este sector, vemos que hay un sector acá arriba que se ve bien, o sea, esta coloración indica buena cobertura de pastura y esta coloración más rojiza indica cobertura pobre, y acá en invierno vemos como iguales ambas. El tema es, claro, la vegetación en invierno disminuye mucho su actividad y entonces al disminuir su actividad disminuye su respuesta en el infrarrojo cercano principalmente, que es el que estamos usando para resaltar diferencias en vegetación. Bueno, otro aspecto acá, esta zona es un límite entre plantaciones de eucaliptus y un bosque secundario, un bosque degradado por la intensidad del color, que acá ya ni siquiera lo estoy encontrando, porque está acá. Si la resolución de la imagen puede decir 4. 4A. ¿Sí? 4A. Revisó para las clases en la facultad de 8 metros de picha. Sí, sí. 4A es que lo tengo después en las características. Sí. Este era ilustrativo. Sí. Tenemos el 4, el 4A, tenemos el 2, el 2A, el 2B. Son todo un surtido de... Gracias por el aporte. Entonces, la actividad de crecimiento, la actividad fotosintética también de la vegetación, afecta ambas. O sea, la actividad fotosintética afecta la respuesta en el rojo y el crecimiento o el estado de la vegetación, la situación en que se encuentra, digamos, afecta más el infrarrojo cercano. Entonces, en el momento del invierno tenemos menos diferencias porque hay menos de ambas, o sea, está la vegetación como más estresada y hay menos crecimiento y menos actividad fotosintética. Si nosotros miramos la imagen, podemos interpretar, incluso erróneamente, podemos decir, bueno, en verano nuestras plantaciones de coníferas, plantaciones de pino, se ven más oscuras. ¿Qué quiere decir? Que está reflejando menos. Y esto, en realidad lo vamos a ver más adelante, pero en realidad no, en realidad está reflejando más, pero las de hoja ancha, o sea, el nativo y los eucaliptos están reflejando tanto más que, por comparación, las imágenes tienen millones de colores, muchísimos, pero muchísimas veces más de lo que puede ver el ojo humano. Entonces, para la visualización lo que se hace es un ajuste que vamos a ver más adelante. Y entonces, como comparativo lo que estamos viendo. Entonces, al hacer el ajuste de los brillos, lo que hace es que se vea más oscuro la forestación en comparación con el monte. Y no es que en verano reflejen más que en invierno, sino que es los efectos de diferenciar las coberturas. Entonces, cualquier duda que sigan preguntando, acá me van a ir avisando. Y dentro de las consideraciones para definir la fecha está la fenología y los ciclos. O sea, claramente este árbol no se va a ver igual en una imagen que es la misma especie, solamente que es un kiri con las hojas, un kiri florecido y un kiri sin hojas en invierno. En este caso está relacionada a la estacionalidad que veníamos hablando.
con una característica que se va a notar más, porque pierde las hojas directamente y cuando tiene flores no tiene hojas. Entonces son como 3 situaciones particulares. Pero también si queremos analizar alguna actividad de cultivo, no va a ser la misma la respuesta a esta, donde la mitad del píxel probablemente sea suelo, o menos de la mitad del píxel sea suelo, más de la mitad del píxel, perdón, sea suelo y menos vegetación, que esta, donde el píxel va a estar totalmente cubierto por la vegetación que queremos estudiar, en este caso maíz. O esta otra, donde si bien está totalmente cubierto, ya no hay actividad fotosintética ni crecimiento, y el píxel se va a ver diferente. O sea, esto es importante tener en cuenta. Y bueno, una situación típica para nuestra provincia, por ejemplo, una plantación de yerba mate, que en esta situación, cuando está con todas las hojas, se va a ver de una forma, y cuando hubo una cosecha bien generosa como esta, que le dejó 3 hojas como para recordarle que es una planta, se va a ver totalmente distinto. No va a haber respuesta espectral de la hoja de la planta de yerba mate. O sea, no podemos buscar la firma espectral de yerba mate en esta situación, porque la respuesta va a ser del suelo, de la cobertura que hay debajo, la maleza o cobertura cultivada, o la madera en todo caso del tronco. Es un aspecto que hay que pensarlo, tenerlos presentes para a la hora de decidir con qué fechas de imagen se quiere trabajar. Y después seguramente hay que ver qué pasa con las nubes en esa fecha. Lo más probable es que decidamos una fecha y después haya que moverse un poco, pero hay que definir un rango de... Voy a pasar rápido por algunos ejemplos de aplicación, pero más bien básicos, de lo que es más interpretación visual. Porque después vamos a entrar en cosas más avanzadas, más aplicadas directamente con Engine, y después en la situación del trabajo que cada uno quiera abordar. Una de las cuestiones que la teledetección mostró ser muy eficiente es para definir superficie de áreas irregulares. O sea, cuando arrancamos en teledetección, como que hay una gran oposición de decir, bueno, la tarea de campo siempre va a ser mejor que la de teledetección, pero en estas situaciones se demostró que la teledetección es más precisa. Este es un caso de una medición de un perímetro de un cultivo forestal mediante navegador GPS. Cuando uno está en campo es muy difícil percibir áreas de fallas, o incluso en situaciones como esta de la curva es probable que uno tome un camino, un atajo, porque entre la maleza que hay y uno ve un árbol adelante que está a 20 metros, a 30 metros, por ahí no percibe la distancia y piensa que es un continuo. Sin embargo, cuando hacemos por teledetección podemos diferenciar mucho mejor. Y bueno, en mi experiencia tuve varias situaciones con forestaciones y con yerba mate, donde bueno, el trabajo de teledetección mostró que había menos superficie o menos cantidad de plantas de las que el propio propietario consideraba que tenía. Porque, bueno, en el caso de la yerba mate, por ejemplo, viendo desde un camino o caminando entre medio, cuando faltan un par de plantas, uno ve la planta que está detrás y le cuesta percibir la cantidad de fallas que hay realmente, salvo que haga un conteo muy metódico, pero visto en una imagen de alta resolución, se los detecta. Otra característica es que tiene es esto de la revisita. O sea, en este caso tenemos 3 imágenes de un mismo mes para una zona agrícola acá enfrente de nuestra provincia, en la zona de Paraguay, en la imagen del día 11, del día 16 y del día 31 de marzo. Bueno, ahí evidentemente entre medio hubo una pasada que no tomó imagen. Entonces esto permite ver evolución o cambio de algunos aspectos que se puedan dar en el corto plazo. En este caso, cultivos, pero también puede ser inundaciones, incendios, cosecha, aprovechamiento de bosque nativo, distintas cuestiones que se dan en corto plazo. Hoy en día los periodos de revisita permiten analizar con bastante frecuencia, excepto que nos toque una época de mucha nubosidad, lo cual siempre puede ser un impedimento.
Bueno, este es un ejemplo donde muestra cómo en una zona de pastoreo, de pasturas manejadas, el infrarrojo resalta las diferencias entre aquellas zonas donde hay una cobertura buena o alta de pasturas y las zonas donde la pastura está pobre de cobertura. El infrarrojo es como resalta mucho esto. O sea, uno en una imagen de una foto aérea o una imagen en color verdadero lo vería todo verde, como que todo es pasto, pero el infrarrojo, donde la cobertura es media baja, directamente te lo muestra más parecido a suelo que a vegetación. Entonces resalta mucho eso, tanto en este caso pastura, pueden ser cultivos, puede ser el caso del monte nativo, esta presencia de manchas verdes intensas dentro del monte siempre indican algún disturbio, algún factor de degradación natural o antrópico, donde después empezó a crecer vegetación, porque el verde intenso está asociado a crecimiento. En un monte en estado de equilibrio vamos a tener coloraciones más oscuras, porque los árboles no presentan una gran tasa de crecimiento. Sin embargo, donde hubo algún disturbio, alguna alteración, aparecen esas manchas de verde intenso. Esto es un rodal de cosecha de aprovechamiento forestal de la zona de monte. Creo recordar que es Biosfera Yautí, donde se ve claramente, en este caso se resalta más usando esta combinación de color con el rojo, el infrarrojo, se resalta claramente las vías de saca y la zona donde están haciendo más intensa el aprovechamiento, ¿no es cierto? Que muchas veces en los aprovechamientos actuales de monte nativo están asociados justamente a las zonas más alejadas del camino y con más pendiente, porque son las zonas que en las intervenciones anteriores no fueron aprovechadas. Y también podemos resaltar, incluso exagerar, esta es una misma imagen de la zona de las cataratas del Iguazú, donde detectamos estas zonas de vegetación de los bajos, que nosotros podemos, jugando con el ajuste de los histogramas de las imágenes, que vamos a ver después, resaltar diferencias. Incluso al punto de que podemos percibir una información incluso errónea. O sea, esto podría ir al libro, hay un libro que se llama Mentir con mapas, donde, bueno, en ese libro realmente se basa en cómo darle la simbología a los colores para mostrar o ocultar, o sea, que sean cosas de la historia que se han hecho, para resaltar o ocultar cosas. En este caso podemos hacer una publicación prácticamente que diga que hay desmonte en el Parque Nacional Iguazú, pero simplemente es un realce tan extremo del histograma que estas zonas con menos vegetación aparecen con una coloración similar al suelo. Esto es útil, pero también es riesgoso. O sea, hacer ajustes tan extremos de histograma puede servirnos para diferenciar algo, pero también pueden llevarnos a interpretaciones erróneas. Bueno, estos son casos de incendios del Valle de Punilla en el 2020 en Córdoba y de los incendio forestal en Corrientes también en el 2020, donde acá tenemos por un lado una combinación de imagen color verdadero en la izquierda y con realce con el infrarrojo a la derecha, pero además tenemos una banda del infrarrojo medio, porque Sentinel no llega a tener infrarrojo térmico, pero tiene un infrarrojo medio que se asemeja bastante al térmico. Entonces se hizo una máscara sobre ese infrarrojo y ese infrarrojo resalta los frentes de fuego activo, que de hecho son estas manchas naranjas. Muchas veces se pueden detectar o estimar en función del humo, pero depende para dónde va el humo, pueden estar tapados. Por ejemplo, esta situación acá podría asociarse que el humo venía de este lado y aparecen las manchas por el infrarrojo medio, o podría usarse el térmico si fuese un sensor como Landsat, por ejemplo. Entonces acá hay una combinación que muestra el área quemada y a su vez resalta los frentes activos del fuego.
Bien, arrancaríamos acá con lo que son algunas misiones de observación de la Tierra, pero a ver si hay preguntas en este momento sería un buen momento. Fíjate si... Bueno. Bueno, vamos a ver algo de algunas misiones de observación de la Tierra. O sea, este es uno de los gráficos más completos que he encontrado, pero sin embargo, supongo que falta casi la mitad de las misiones de observación de la Tierra que hubo. Sin embargo, está interesante para ilustrar un poco lo que es ese aspecto. Acá estoy resaltando algunos que son los que podemos acceder de forma gratuita y son los que normalmente estamos usando. Este es del 2015, está un poco desactualizado, pero sirve. Justo estaba recién lanzado el Sentinel-2A, ahora ya está el B y el C. En esa época tenemos acá el satélite SAC-D Aquarius. Lo menciono porque es un satélite que fue operado por la Argentina y fabricado también por la Argentina, que en ese momento todavía estaba en órbita, pero ahí en 2015 más o menos terminó su vida útil. En realidad duró varios años más de la vida útil programada. El tema del acceso de datos es un poco más complejo, pero cuando es algún proyecto se puede acceder. Otro satélite interesante es el ResurSat de la Agencia Espacial de la India, de la ISRO, que ese arranca en 2010 y tiene imágenes hasta el presente en 24 metros de resolución. Y fue el que cubrió un bache. Si bien acá el grafiquito muestra como que el Landsat siempre cubrió, acá hubo un bache en la cobertura del Landsat en una época y los que trabajábamos en teledetección lo cubrimos con ResurSat. Bueno, en este caso ResurSat lo que tiene para este curso es que no está accesible directamente por Google Earth Engine, pero se pueden descargar y subir. O sea, Engine también permite procesar datos que se suban. El caso de Sivers, los satélites brasileños también tienen una cobertura desde el año 99, aproximadamente 2000. Aunque los más interesantes son estos Sivers 4 desde el año 2014, que también son datos que se pueden acceder gratuitamente desde la plataforma del INPE, del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, pero tampoco están vinculados a Google Earth Engine. Tendrían que usar por separado, o sea, descargar y subir a la plataforma. Y después está Landsat, que claramente es una misión de continuidad, se denomina, es una secuencia de satélites que cubre desde el año 1972, con observación con ciertas similitudes, aunque hay grandes diferencias entre los primeros, pero principalmente a partir del Landsat 5 tenemos muchas similitudes. Pero lo que tiene es que fueron reprocesados en su totalidad toda la serie de imágenes para que sean lo más comparables posibles. Así que prácticamente desde el año 72, 73 hay cobertura de Landsat disponible. Eso lo hace muy interesante por la cantidad de años, por lo histórico que tiene, ¿no? Y continúa hoy, acá figura Landsat 8, pero está continuando con Landsat 9, que es gemelo a Landsat 8. Así como Sentinel le llama 2A, B y C, Landsat le llamó 8 y 9, le cambió el número, pero son gemelos, son parte de una misma constelación. Bueno, entonces aquí en realidad están como un poco más resumidos los que más vamos a estar usando, que actualmente van a ser Landsat 8 y 9, que tiene 30 metros de resolución, y al estar Landsat 9, acá figura nomás el 8, pero al estar el 9 esto bajó a 8 días. O sea, tenemos imágenes cada 8 días. Y Sentinel-2
ahora que son A, B y C, o sea, está todavía en 5 días, pero estaría bajando a 2 o 3 días el periodo de revisita y tiene bandas en 10 metros de resolución. Estas son las imágenes más conocidas de disponibilidad pública, que cuando buscamos así información, por lo general aparecen estas, y no aparece, por ejemplo, la Resursat de India, y no aparece la Sibers de Brasil, pero como que mundialmente las más conocidas son Sentinel y Landsat. Y después hay otras imágenes que son comerciales y se pueden adquirir. Esto para ilustrar un poquito, bueno, las dos imágenes que vemos de fondo son los satélites a la izquierda de la NASA y a la derecha de la Agencia Espacial Europea, que si bien la ESA es mucho más reciente que la NASA en historia, tiene muchísimo menos años, tiene muchísimos satélites. Hay un sinnúmero de satélites operativos. Esta información es del año 2018, está un poquito vieja, pero es bastante ilustrativa, que Estados Unidos tenía 830 satélites operativos. No me refiero solo a observación de la Tierra, sino en general satélites operando. China le seguía con 280, Rusia con 147, este que dice multinacional 145 son principalmente la Agencia Espacial Europea. Y vemos que Argentina está situada en esa tabla con 14 satélites, en justo el último puesto de la tabla, siendo el único país de Latinoamérica que ingresa en esa tabla. Y acá lo que da un poco la distribución del tipo de uso, pero no está clasificado por lo que son de observación de la Tierra, pero una parte de todo eso son observación de la Tierra. A nivel latinoamericano, Argentina se sitúa como el país que más satélites ha puesto en órbita, con 39 satélites en su historia. Ahí veíamos que tenía 14 activos en el año 18. Lo sigue Brasil con 17 y México con 7. Y en cuanto a la evolución de su capacidad satelital, es el único país de América Latina que llegó a el nivel de generar un lanzador de satélites. Y junto con Brasil son los únicos países que han estado en el desarrollo, en la fabricación de satélites. Los demás países de Latinoamérica son mayormente o nanosatélites o son operadores de satélites para terceros. ¿Perú? Perusat. Sí, opera un satélite. Bien, esta tablita es muy reciente, año 2024, de Qian Liu. Está muy buena para ilustrar justamente los principales satélites que vamos a estar usando nosotros, excepto el Rapid Eye, que está acá en el medio. Combina la información de la resolución espacial, acá en el eje de las Y, y del espectro electromagnético, o sea, la longitud de onda, aquí debajo. Incluso están las letras que ilustran en cada una de las bandas: B, que es azul; G, que es verde; R, rojo; RE, que es el eje de rojo, límite de rojos; NIR, que es infrarrojo cercano; SWIR, que es el infrarrojo de onda media o infrarrojo medio. Bueno, en este caso ahora veo que no llega a las térmicas, que Landsat tiene bandas térmicas también. Pero es un interesante resumen. Y si miramos, Sentinel son todas estas en verde. Sentinel tiene como dentro de los mismos satélites un grupo de bandas en 10 metros, un grupo de bandas en 20 metros y un grupo de bandas en 60 metros. Entonces, lo que es interpretación visual, cuando necesitamos más detalle, está bueno trabajar con las 4 bandas de los 10 metros de Sentinel. Pero cuando queremos hacer un análisis automático tipo clasificación, sumarle las bandas del infrarrojo medio aportan mucha información. Si bien son en 20 metros, se van a repixelar a los 10 metros que tiene esta banda y van a aportar información espectral. Lo que es Landsat, todos sus productos, excepto la pancromática, o sea, todas sus bandas, lo que es bandas, están 30 metros. Y más o menos son equivalentes a las bandas que marqué recién de Sentinel.
Y incluyen esta pancromática, que es como una foto en escala de grises que puede servir para aumentar la resolución, pero, bueno, ya lo vamos a ver, pero igualmente aumentar la resolución con una pancromática es solo para interpretación visual, no es para análisis automáticos. Y tenemos la que habíamos mencionado, PlanetScope, que yo tenía entendido que tiene una banda en el eje de los rojos, y acá no la marca. Lo que ofrecen es RGB y ¿no? No, bueno, entonces RGB infrarrojo. Diferentes generaciones. Esto es lo básico. Okay. No tiene más. Bien. Y en cuanto a Sivers 4, como mencionaban hace un rato, tenemos el 4 y el 4A. Y el 4A es el que llega a imágenes multiespectrales, o sea, bandas en 8 metros y una pancromática en 2 metros. O sea, tenemos bandas en 8 metros, que es una muy buena resolución, y la podemos hacer un realce pancromático a 2 metros. Y en otros sensores tiene multiespectral en 16 metros y medio, que sigue siendo una muy buena resolución, y otro sensor con 55 metros, con la ventaja que disminuye el periodo de revisita o aumenta la cantidad de pasadas en el tiempo. Y bueno, el Sentinel, el Sivers 4 también tenía, que era más que interesante, esta combinación, 5 metros en pancromático y 10 metros en multiespectral, las bandas. También es un producto muy interesante, y este de 20 metros. Este de 20 metros fue continuado, el MUX está continuado acá con esta de 16 metros y medio. Así que también hay como una continuidad. Si bien cambió el tamaño de píxel, deberían ser las mismas bandas, supongo porque mantuvieron el nombre 0.45 a 0.52. Sí, si vemos las especificaciones de las bandas son las mismas. Que eso a veces es importante, o sea, no a veces, es importante cuando queremos hacer estudios en el tiempo, que podamos tener, aunque el píxel cambie de tamaño, es menos la influencia que si nos cambian las bandas. O sea, si las bandas cambian, aunque sigan llamándose rojo, verde y azul, pero cambian el ancho del espectro que toman, y hacemos un análisis temporal, tenemos que ajustar muchos factores ahí para contemplarlo, y si continúan siendo igual las bandas, facilita un poco el análisis en el tiempo. Y acá hay otro. Adelante. Justo en el momento. Consulta. Ese ajuste que se realiza, ¿se realizaría en el procesado de esa imagen, o individualmente cuando se hace la composición se tiene que estar ajustando de repente si vas a usar imágenes de varias generaciones? O sea, por ejemplo, Landsat hizo, incluso hay un proceso de armonización de Landsat con Sentinel, que son como procesos previos, que lo que hace es, a ver, si por dar un ejemplo, vamos a ver si puedo dibujar algo acá. Supongamos que un satélite considera que la banda del rojo es este ancho, y el otro considera que es este. Un proceso de armonización es tratar de equiparar si lo que detectó este con lo que detectó esto. Son como estimaciones en función de cómo sería a ver si puedo cambiar si la curva espectral tiene un comportamiento, por ejemplo, así, estimar que el promedio en este ancho de banda con respecto al promedio que va a tener en este ancho de banda, y hacer un ajuste. Entonces se suele hacer algo así, digamos. O sea, es una estimación, no puede ser exacto, pero hay como información que permite aproximar el valor del píxel, cómo sería el píxel de esta imagen si fuese tomado con este ancho de banda o al revés. Espero que respondan la pregunta.
Perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a entrar en parte de procesamiento un rato por lo menos. Bien, vamos a ver algunas cuestiones del procesamiento, que el procesamiento se puede dividir como en aquel realizado por la proveedora de las imágenes, o sea, una agencia espacial, o sea, la empresa que provee, y procesamiento realizado por el usuario. O sea, lo que tiene en la historia de estos últimos años, o sea, desde 20 años que yo descargué la primera imagen a hoy, es que me mandé al frente. Me he hecho en el jardín de infantes, descargaba imagen. Es que hoy en día muchos procesos han pasado a ser procesos ya hechos por las agencias o las empresas proveedoras de la imagen. Y nosotros como usuarios tenemos ya mucho más simplificado el camino. Por más que incluso las herramientas hoy son como mucho más potentes para hacerlo, tendrían mucha más capacidad, por ejemplo, con Google Earth Engine, de hacer un procesamiento. Ya salen procesadas. Hace unos años bajábamos las bandas y teníamos que ajustarlas al terreno, ni siquiera coincidían con el terreno, ni hablar de la cuestión espectral y atmosférica. Hoy eso está todo solucionado en la gran mayoría de los satélites. Y en los últimos tiempos he escuchado con hiperespectrales de prisma que no están bien, pero con los multiespectrales hace mucho que no escucho algún problema de posicionamiento o de calibración. Para arrancar, me parece importante entender de dónde sale el valor del píxel de la imagen. Y acá voy a mostrar algunas que son capturas de QGIS. Cuando consultamos el valor de un píxel y hacemos lo que sería más o menos una firma espectral a partir de un píxel. Digo más o menos una firma espectral porque nosotros vamos a tener un dato en la banda del azul, un dato en la banda del verde, un dato en el rojo. Un dato, no sé si este era infrarrojo cercano, no recuerdo bien qué imagen es, parece ser ejes de rojo y infrarrojo cercano. Entonces no es realmente una firma espectral porque van a ser tramos rectos entre esos datos, pero son similares. Pero si yo miro el valor de ese píxel, me está dando valores, por ejemplo, en este caso entre 1000 y 9000, pero en esta otra imagen me da valores entre 0 y 0.35, y miro otra imagen, me da valores entre 50 y 130. Son todas imágenes viejas. 2001 parece ser esa, para mostrar la variabilidad. Y en esta imagen, que ya es una Landsat 8, entre 6.000 y 24.000. Entonces, nosotros cada vez menos vamos a encontrar esta variabilidad, pero sigue existiendo. Cuando yo busco una imagen, puedo tener valores de píxeles muy diferentes. Entonces, la idea es entender de dónde sale esto. Primero que los sensores que hoy en día en un satélite, en un dron, en un celular, son digitales. Entonces, al ser digitales, se basa en un sistema binario, en un sistema de bits. Entonces, ese sistema lo que va a tener es una sensibilidad o una capacidad de diferenciar los valores de reflectancia de la radiación que le llega. Si el sensor fuera de un bit, solo podría diferenciar dos valores que serían 0 y 1. Si fuese de 2 bits, diferenciaría 4 valores, porque siempre es 2 elevado al número de bits. Entonces, podría diferenciar, hablando en colores, un blanco, un negro y 2 tonos de grises.
Y a medida que aumentamos la sensibilidad del sensor, o sea, aumentamos los bits, vamos aumentando la cantidad de tonos. Por ejemplo, los primeros Landsat estaban en 8 bits. Quiere decir que podían tener 256 tonos de grises. Un dato acá también interesante es que el ojo humano diferencia aproximadamente 65 tonos de gris. O sea, nosotros más o menos, y si al menos yo viéndolo en la pantalla, acá todavía veo el límite entre un tono de gris y otro, y en este ya veo como un continuo. Quiere decir que yo ya no puedo diferenciar, ya no noto dónde termina uno y empieza el otro. Entonces, los tonos de grises serían lo que van a dar a cada una de nuestras bandas los valores de cada píxel. Cuando el valor es crudo, o sea, el valor recién tomado por el sensor, se denomina nivel digital o número digital, que va a ser un valor dado por esa resolución de bits o esa sensibilidad del sensor. Recordemos que el sensor va a recibir una radiación que fue reflejada o que fue emitida, depende del sensor, en nuestro caso vamos a hablar de reflejadas, que puede estar entre un 0 y un 100% teóricamente, ¿no es cierto? Ahora, la banda de los satélites pueden estar en 8, 10, 12 o 16 bits. Habíamos visto que 8 bits son 256 tonos de colores de gris. En un satélite en 16 bits vamos a estar teniendo 65.536 tonos de gris posible. O sea, que iría de un valor 0 a 65.535. El valor posible de cada píxel de cada banda. Entonces, si nosotros tenemos una imagen cruda, lo que vamos a tener es un valor que va, según la cantidad de bits, en una Landsat 5 tendríamos un valor que va de 0 a 255, y en una Landsat 8 iría de 0 a 65.535. Que en definitiva, 0 va a significar 0 en todas las imágenes, significa 0 reflectancia, y el 255 en 8 bits va a ser lo mismo que un 65.535 en 16 bits. La diferencia es la cantidad de variaciones que hay entre medio, o sea, es mucho más sensible. En vez de poder diferenciar solo 255 tonos de grises, puede diferenciar 65.500 y algo. Eso se le denomina resolución radiométrica en las imágenes, rango de bit, profundidad, bitrate, tiene un montón de denominaciones, pero en definitiva van a definir el valor mínimo, el mínimo siempre es 0, pero el valor máximo posible de un píxel en una imagen cruda. Después, ese valor va a cambiar según el grado de proceso que tenga esa misma imagen, o sea, si está en niveles digitales, si pasó a reflectancia, o hay imágenes que están escaladas, o sea que o es un nivel digital escalado o es una reflectancia escalada. Mayormente hay que leer la documentación para saber cómo viene ese dato. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de 16 bits, como ser Landsat 8 o 9, nosotros tendríamos 36 tonos de grises posible para cada una de las bandas. Pero ocurre que en la superficie terrestre no se espera que nada refleje más de un 60%, por lo tanto podemos decir que más o menos un valor aproximadamente de 39.000 serían los tonos de grises esperables en una banda. Esto simplemente porque quiero ilustrar y mostrar esto. O sea, si yo hago una combinación de 3 bandas para verla visualmente en colores, voy a tener este numerito de cantidad de colores posibles. No sé si alguien se anima a leerlo, pero... Y acabamos de ver que el ojo humano diferencia 65 tonos de grises. O sea, hay un poco más de lo que somos capaces de diferenciar. Ahora, si yo uso 5 bandas, porque esto es visual, 3 bandas es lo que yo puedo ver, pero la computadora puede analizar todas las bandas que yo le dé.
solamente poniendo 5 bandas, que no es mucho, muchas veces trabajamos con 14 bandas, 2 imágenes de 7 bandas de 2 fechas distintas, todas metidas juntas para un proceso, pero solamente con 5 bandas, la cantidad de variación de valores posibles en cada píxel es este hermoso numerito de acá abajo. Ese número se lo tienen que saber de memoria para el examen final. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que la cantidad de variación de valores, o sea, primero que es imposible, prácticamente es imposible que haya 2 píxeles con un mismo valor, pero segundo que hay un nivel de variación que el ojo humano es imposible de detectar. Por eso lo que mostraba hoy, que cuando uno mira algo, ajusta el histograma para poder ver las diferencias y las forestaciones aparecían más oscuras en verano que en invierno, y no era porque reflejaban menos en verano que en invierno, sino que en comparación con el entorno reflejaban menos, porque hay que ajustar el histograma, porque ya visualmente hay una cantidad de valores que no somos capaces de diferenciar. ¿Hay una pregunta, parece? Adelante. Me parece súper interesante la variación que hay y consulto, ¿cómo se maneja el error cuando se hacen comparaciones en serie de tiempos? O sea, con 2 histogramas distintos, digamos, suponte que tengas que comparar una imagen del 2000 con un Landsat y luego de 2020. Entiendo, sí. A ver, el tema que el ajuste del histograma es algo visual. Sí. Entonces, si yo necesito comparar visualmente, lo que tengo que hacer es copiar el ajuste de histograma de una imagen a la otra y hacer el mismo ajuste. Claro, vas a equilibrar, pero por eso pregunto, ¿cómo se maneja ese error? ¿Hay formas de manejar los errores? No sé. ¿Cómo? Claro, no estoy entendiendo bien la pregunta. Los errores. Cuando nosotros modificamos un histograma, alteramos, ¿sí?, los valores, estamos provocando una distorsión, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejamos esa distorsión? O sea, ¿hay algo para medir esas distorsiones? Pero esto es visual, simplemente. O sea, claro, el valor... No. En los análisis de serie de tiempo, ¿se presentan estas distorsiones? Y si se presentan, ¿cómo? Por ejemplo, la universidad, vamos a un ejemplo por ahí, me puedo explicar mejor. La Universidad de Maryland hizo un estudio muy interesante acerca de la cobertura terrestre en el mundo, ¿no? Entonces hace comparaciones de temporales, ¿no es cierto?, a lo largo de diferentes periodos. Comienza con un tipo de satélites, ¿no?, en una determinada etapa histórica, y continúa haciendo esas comparaciones, pero claramente que eso va cambiando, ¿no? Esa resolución va cambiando, la especificidad de los satélites va cambiando. Entonces eso es lo que pregunto, si hay algo para manejar esos errores o esas distorsiones que nos permitan tener algo de homogeneidad, o simplemente conocer qué tipo de desvío hay o qué tipo de error hay. O sea, yo no conozco tanto del tema en ese sentido. Lo que sí, lo que comentaba hace un rato, digamos que hay procesos de armonizaciones de las imágenes para que sean lo más equivalentes posible. Ajá. Hacer esa estimación de cuál, o sea, están las series armonizadas entre Landsat y Landsat con Sentinel, creo que están disponibles en Engine, justamente, que, a ver, el detalle de cuál fue el proceso exacto que se hizo no lo manejo, pero lo que se hace justamente es ver esas diferencias que había en las características del sensor en las distintas épocas para recalibrar para que ese valor sea equivalente. Es como decir, bueno, si yo evalué alumnos con una escala del 1 al 100 y después evalué con 1 al 10, bueno, divido por 10, es muy fácil ese caso, pero bueno, esto es un poco más complejo, un poco bastante. Claro, pero entiendo lo que decís, o sea que lo que sería, ese manejo de error que yo pregunto sería como que ecualizarían el histograma para que eso se armonice, entiendo. Pero la ecualización del histograma en este caso es visual. En realidad hubo una época donde hubo como un error
o sea, se usaba guardar modificar la imagen en función de la ecualización, pero en realidad es perder datos reales de tu imagen. Claro, y esa era la pregunta, ¿no? Por eso preguntaba qué pasa con esos datos, ¿no? Hoy en día la ecualización la usamos puramente visual. O sea, no alteramos el dato de la imagen, solo alteramos lo que nos muestra. Entiendo. Por eso la pregunta era esa justamente, con esa pérdida o ganancia, si existe algo para medir ese error. No, bueno, no importa, no importa si es mucho. Claro, entiendo. Entonces, el histograma se presentaría para la presentación de los datos nada más, como una información suplementaria, digamos, pero no estaría tocando los datos, o sea, sería información nada. Ok, claro, ahora entiendo. Entonces, nosotros tendríamos los datos perfectos de las diferentes series de tiempo. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Sí, es así. Está muy buena la pregunta, sí, porque genera confusión. Y de hecho, como decía hace un tiempo atrás, cuando arrancamos en teledetección, era como que, o sea, uno por ahí le asocia lo visual con lo que, como que si vos lográs mejorar lo que ves, estás mejorando la imagen, y se hacían los ajustes de histograma y se modificaba la imagen original, y ahí sí había una distorsión enorme y una pérdida de datos. Pero hoy el concepto es ajustar el histograma para verlo, porque el ojo humano no es capaz de diferenciar esa cantidad de colores, y entonces se ajusta para verlo, pero el dato se conserva. O sea, no hay modificación del dato original, solo de la visualización. Bien, creo que podemos seguir. Si es que se me escucha, supongo. Sí, supongo que sí, bueno, ahí dice. Bien. Para pasar del valor de nivel digital al valor de reflectancia hay un proceso que se llama calibración. Sin embargo, se puede hacer una aproximación no calibrada, porque sabemos el valor mínimo, que es 0, y el valor máximo, que está dado por la cantidad de bits, que si es 16 bits sería 65.535. Entonces, cualquier valor por una regla de 3 simple, podemos aproximarlo para tener una idea de qué valor de reflectancia es. Pero el proceso que hace el paso de un valor digital o un nivel digital o un digital number a un valor físico, que es la reflectancia, se llama calibración. Este proceso
es un proceso que, como les decía, en la mayoría de las imágenes ya viene hecho por las propias agencias o las empresas proveedoras de la imagen. O sea, en este proceso pasa de ser un valor abstracto que va de un mínimo a un máximo a ser un valor que habla de la reflectancia que hubo de esa longitud de onda en ese objeto. O sea, reflectancia es la proporción de la radiación reflejada con respecto a la que llegó. Entonces, todos los satélites tienen como factores para hacer esta calibración. Lo vamos a usar de ejemplo Landsat 8 o que Landsat 9, creo que son los mismos valores, pero bueno, más allá del detalle, el proceso de calibración va a incorporar un factor multiplicativo y un factor aditivo que se le aplica a los niveles digitales. Que en ese factor está incluido lo que es el rescalado por el nivel de bits, o sea, no es lo mismo si eran 256 y el valor máximo posible o 65.500, y están los factores de la pérdida que tienen los sensores y desplazamientos de la línea de reflectancia que es esperable, digamos. O sea, corregir los cuestiones del sensor y convertir ese nivel digital en bits a un valor de reflectancia. Hoy en día la mayoría de los satélites tienen factores constantes para la mayoría de las bandas. Entonces, una forma de darnos cuenta si recibimos una imagen que por ahí no descargamos nosotros y no podemos consultar la fuente de si está en niveles digitales o está calibrada, es fijarnos en que si tiene valores enteros de este estilo, son valores de niveles digitales, y si está rescalado entre 0 y 1, suelen ser valores de reflectancia. Hay casos donde está en reflectancia, pero va de 0 a 100, de 0 a 10.000, que puede estar rescalada, digamos. Acá está este dato, está entre 0 y 1, pero era lo que les decía hoy. Raramente haya algo que refleje más del 60%, y este valor 61 debe ser un píxel aislado por ahí, y esto debe ser la banda del infrarrojo cercano para que tenga tan alto valor. Lo ideal es tener la información del momento de buscar la imagen. Lo que es Google Earth Engine, tienen la documentación que les dice cada imagen en qué condiciones se encuentra. También hay una serie de correcciones que se realizan sobre las imágenes, que la mayoría son también realizadas por las propias agencias proveedoras de las imágenes, como ser correcciones radiométricas, que son correcciones propias de los errores del sensor. Correcciones geométricas, que son la deformación que puede tener la imagen por ángulos de observación o simplemente por georreferenciación. O sea, la imagen en una primera instancia se ubica en el terreno simplemente por la posición que se supone que estaba el satélite en ese momento. Y después en una segunda instancia se georreferencia con datos o sea de campo, ya sea de campo o datos corregidos de la órbita del satélite. Pero hoy en día ya prácticamente no se puede acceder a una imagen que no tenga hecho estos procesos de corrección. Lo que sí no suele incluir es la corrección topográfica, que sería corregir la cuestión de el efecto del ángulo del terreno en la reflectancia. O sea, no en la forma, en la ubicación del píxel, sino en el valor de la reflectancia, porque claramente cambia el ángulo de la superficie con respecto al sol y al sensor. Entonces hay cambios en los valores de reflectancia en una ladera o en otra ladera de un cerro o de una montaña. Y después hay correcciones atmosféricas que buscan quitar los efectos de la distorsión que generó la atmósfera al haber pasado esa radiación por toda la atmósfera, ¿no es cierto? O sea, principalmente el efecto que hay desde que reflejó en el objeto, en la superficie terrestre, hasta llegar al sensor. Entonces, las imágenes suelen venir con distintos grados de procesamiento. En
Esto está documentado en cada catálogo, plataforma, portal o como quieran llamarlo, que tiene imágenes disponibles, tiene links o documentación propia. Pueden estar un poco distintas las imágenes en Google Earth Engine o en una página de descarga, pero la documentación está. Y más o menos es la lógica de los niveles de procesamiento. O sea, en Sentinel tenemos desde el nivel 1A, que son niveles digitales donde fue acomodada la imagen nomás por órbita, o sea, por la proyección de dónde debía estar el satélite en ese momento, y luego se hacen correcciones radiométricas y se pasa ya del nivel digital a una reflectancia en tope de atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la superficie de la Tierra y tengo la atmósfera. La reflectancia del satélite estaría fuera. Entonces yo puedo calcular, o sea, el efecto atmosférico, yo puedo tomar el dato fuera de la atmósfera, que sería la reflectancia que llegó al sensor, o puedo tomar el dato en la superficie, o sea, superficie, y esto es lo que se llama tope de atmósfera. Entonces acá lo que pasó a reflectancia, pero no se hizo la corrección del efecto atmosférico. Esto que se llama TOA es reflectancia en tope de atmósfera, top of atmosphere. Después, en este caso, el nivel 1C mantiene reflectancia en tope de atmósfera, pero con corrección geométrica. Es decir, ya se hizo un ajuste de los... Normalmente demora unos días en que el satélite entregue la información corregida de la órbita que realmente estaba y no la órbita que se estimaba que esté. Y si hay datos de control de campo, se utilizan para corregir geométricamente. Y después, la última etapa, los niveles 2, es qué pasa a reflectancia en superficie. O sea, quita el efecto de la atmósfera y considera lo que reflejó ese elemento, ese píxel en la superficie. Hoy en día, casi todas las imágenes las podemos acceder directamente en nivel 2. En algunos casos puede demorar unos días en que esté disponible. Entonces, si es muy urgente, podemos buscar en niveles, por ejemplo, 1C. Pero si no, buscamos directamente niveles 2. En el caso de Landsat es similar el proceso. Lo que tiene acá el Landsat es como unos indicadores que le llaman TIR, que son como un chequeo de la cuestión radiométrica y geométrica, y si la imagen cumple con esos requisitos, pasa como ser Tier 1, T1. Y es las imágenes que son recomendadas para usar en series de tiempo o análisis en el tiempo, y si no cumplen esos requisitos, pasan a ser una imagen T2 o Tier 2. Que esa imagen es útil, es válida, o sea, normalmente los errores no son tan graves, pero habría que chequearla un poco, pero el problema por lo general es meterla justamente en análisis de serie de tiempo, porque va a diferir con las imágenes de la otra parte de la serie. Esas imágenes en realidad entran a un reprocesamiento cuando se reciben las órbitas y después pasan a un nivel 2. Y las imágenes en RT, Real Time, son imágenes que directamente no fueron evaluadas. O sea, como que eso también, si uno está muy apurado, puede buscar RT y puede que tenga una imagen el día anterior, que todavía no esté en otros niveles, pero si no, directamente a un nivel 2 y a reflectancia en superficie. Bien. Justamente aquí vamos a entrar a ver los realces. Ya los hemos mencionado un poco, pero el más común es que es puramente para fines visuales. O sea, si bien en la teoría dice que se puede hacer el realce permanente, o sea, modificar el dato o hacerlo temporal para la visualización, lo que se hace generalmente, salvo que por algún motivo particular, en un caso de estudio sepan que la modificación va
recortar, lo que se hace normalmente es realzar o ajustar el histograma de la imagen solamente para la visualización. ¿Cuál es el objetivo de ajustar el histograma? Es que yo voy a tener esta distribución de píxeles que vemos en azul y yo voy a tener asignado toda una porción del color tanto antes y después de los datos. O sea, no hay píxeles prácticamente que tienen asignado toda esta parte del blanco y la parte del negro. Entonces, todos mis píxeles van a quedar distribuidos entre este gradiente de grises. Entonces, al ser el gradiente menor, no va de negro a blanco, solamente está en grises, va a haber menos diferenciación en lo que yo vea. Entonces, lo que hago es ajustar, hacer un recorte, que ahí, bueno, hay distintos criterios, cómo se recorta, cuánto se excluye, porque acá siempre hay, por lo general se deja un 5% de los píxeles fuera o algún criterio. Pero la cuestión es buscar que la mayor parte de los píxeles estén en las zonas que aprovechen tanto desde el valor más oscuro hasta el valor más claro de la imagen. Entonces mejora el contraste que existe en la imagen. Estos también son capturas del programa QGIS, que por defecto el programa hace algún ajuste del histograma. O sea, decide en toda la imagen cuál es el valor mínimo y máximo del píxel de toda la imagen y ajusta el histograma. Pero estamos viendo que todo lo que son las bandas de visible... Voy a cambiar el color de esto. Todo lo que son las bandas del visible están en esta partecita. Y el infrarrojo cercano tiene valores acá arriba. Entonces, si yo no ajusto el histograma, todas las bandas del visible van a estar situadas en colores muy oscuros, dejando toda la parte clara del gradiente de colores sin usar, y solo el infrarrojo cercano va a estar aprovechando una parte de ese gradiente. Entonces, lo que se hace es ajustar el histograma para distribuir esos colores en los píxeles que realmente haya presentes, y normalmente lo que se hace, la técnica más simple en estos programas como QGIS es ajustar a los píxeles que hay en la vista. Ahora lo que van a ver en Google Earth Engine es ver el histograma y tomar los valores para ajustar el histograma en función de los valores que tiene la imagen. O sea, esto permite aprovechar la mayor diferencia de colores con los píxeles que realmente existan en lo que estamos queriendo ver. Entonces, ¿qué pasaría en esta combinación RGB? Sería usar el rojo, azul, verde y azul, y esta combinación sería usar el rojo, el infrarrojo y el azul. Si yo no ajusto el histograma, o sea, pongo desde el 0 hasta el 100% de reflectancia. O sea, si yo tengo solamente las bandas del color visible, van a estar situadas en este pedacito. O sea, va a ser negro con negro con negro. Entonces mi imagen va a ser esto. Ahora, si yo incorporo el infrarrojo, estaría viendo esto, porque incorporé esto que está un poquito más arriba, más o menos el 25% de la reflexión. Pero sigue siendo una imagen que no me está mostrando nada. Ese es el motivo por el cual visualmente sí o sí tenemos que ajustar histogramas, porque si no, esto lo podemos ver como que es todo vegetación, y lo hemos visto en la imagen anterior, de que hay suelo completamente desnudo, hay pastura, o sea, una pastura con poca cobertura acá, y sin embargo, si no ajusto el histograma se ve todo verde, porque bueno, el único que refleja algo ahí es el infrarrojo, y está desplazado, digamos, la concentración de los píxeles con respecto a los visibles. Entonces, el ajuste del histograma para visualizar una imagen es indispensable. El tema es que si quiero comparar imágenes, le dé el mismo ajuste a una y a otra. Después tenemos otras técnicas que permiten realzar o suavizar imágenes. Muestro una cosita más. ¿Ah?
Sí. 11:30. ¿Qué son los filtros? Igual en todo caso después lo retomamos cuando retomemos, pero lo muestro. No, hasta las 12, 11:30. Bueno, yo estoy... No, entonces sí, cortamos. Yo me estaba con que era hasta las 12. No, podemos cortar aquí, total, tengo bastante de procesos todavía. Esto estaba pensado que se corte porque... Bien. ¿Cortas la grabación? Bueno, Sin presentación hay para rato, pero... Si mañana podemos retomar de lo que es procesamiento, un repaso y de ahí le enganchamos por adelante. Igual lo que el ajuste de histograma, creo que hoy en la práctica lo iban a necesitar. Eso es lo último, está pensado. Ya llegamos, ¿no? Está bien.